Comer es una necesidad, pero cocinar es todo un arte. Lo saluda Valentina. Hola a todos ahí, espero que se encuentren muy bien. Hoy los voy a invitar a que me acompañen a organizar todos los ingredientes que vamos a necesitar para esta deliciosa receta. Una receta que me ha sorprendido bastante. Les confieso que es primera vez que la preparo y me ha dejado realmente sorprendida. Su textura, su sabor, saber que se pueden lograr grandes cosas con ingredientes que siempre hemos tenido en casa, pero los podemos utilizar de diferentes maneras y convertirlos en recetas deliciosas. Para comenzar, he puesto una taza de garbanzos y una taza de arroz integral en agua durante 16 horas aproximadamente. Esto para lograr ablandarlos y para reducir el tiempo de cocción, y también nos favorece en la digestión y absorción de todos sus nutrientes. He cortado en cubos medianos una calabaza tipo Castilla, pero puedes usar la que más te guste o la que tengas en casa, aproximadamente una taza. Corté finamente un zucchini en julianas o calabacín, como lo llamen en su país. También corté en pequeños cuadritos un pimentón, aproximadamente un cuarto de taza. Voy a poner en la descripción de este video las medidas exactas que utilizamos. Aquí pico una cebolla mediana en julianas. Y 2 ajos pequeños finamente. Corto en 4 partes cada tallo de este brocolini. Y para terminar, pico este pimentón amarillo en cubitos más pequeños. Ahora encendemos nuestra estufa a fuego medio, calentamos un sartén y ponemos un chorrito de aceite de oliva. Primero comenzamos por sofreír nuestro ajo aproximadamente 30 segundos. Ahora incorporamos la cebolla y la dejamos sofreír durante 1 minuto. He puesto aquí una pizca de sal. Para continuar con el pimentón rojo,
el zucchini y la calabaza. Pongo un poco de orégano, también una pizca de paprika dulce y una hojita de laurel. La idea es tapar el sartén durante aproximadamente 5 minutos, pero podemos estar pendientes para que nuestra verdura quede al dente. Ahora, mientras esto se cocina, vamos a vaciar el agua donde teníamos nuestros garbanzos y arroz. Y vamos a ponerlos en agua para lavarlos. Hecho esto, vamos a procesar los garbanzos y el arroz. Puedes hacerlo en una procesadora o en tu licuadora. Recuerda incorporar una taza de agua, la misma taza que utilizaste para medir el arroz y los garbanzos. Aquí yo lo hice por 30 segundos para obtener una consistencia cremosa. Ya que tenemos nuestras verduras cocinadas, vamos a empezar a mezclar los ingredientes. El brocolini lo hemos puesto crudo. También le incorporamos el pimentón amarillo. Ahora juntamos las verduras con los garbanzos y el arroz ya procesados. Ponemos también una cucharadita de cúrcuma, una cucharadita de polvo para hornear, una cucharadita de orégano, una cucharadita de paprika dulce. Ponemos la sal a nuestro gusto. Mezclamos muy bien para que todos los ingredientes se incorporen y consigamos una textura homogénea. Un chorrito de vinagre para neutralizar el sabor de garbanzo en la mezcla. Y terminamos con 3 cucharaditas de tapioca. Esto es el almidón o fécula de la yuca o mandioca. En este punto precalentamos el horno a 180 grados y en un molde aproximadamente de 30 por 20 centímetros incorporamos la mezcla y llevamos a hornear. Anteriormente les he dicho que los hornos todos son diferentes, así que cuando veamos los bordes de nuestro pastel o torta doraditos, es una muestra de que ya está cocinado totalmente. Un consejo que les puedo dar es que antes de servir vamos a dejarla reposar al menos por durante 30 minutos para que ella coja más firmeza y podamos disfrutar mejor su textura. Rinde 9 porciones y la podemos acompañar con aguacate o una ensalada fresca. Recuerda que en la descripción de este video te dejo la receta completa. Te doy gracias por estar ahí y nos vemos en un próximo video.